Escuché mi nombre dicho con desprecio. No era la primera vez, pero ese día, en ese instante exacto, algo dentro de mí se rompió de una manera distinta. Estaba cruzando el pasillo cuando oí a Vanessa decir, «Ya está vieja, no le queda mucho. Y con el seguro activado, la casa será nuestra». Me reí por dentro, aunque las piernas me temblaban. Me quedé inmóvil, sin respirar, sosteniendo la bandeja con el té que había preparado para ellos. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a caer ahí mismo, pero me obligué a seguir escuchando. «Solo tenemos que lograr que firme los papeles sin darse cuenta», dijo Colin, con una frialdad que jamás imaginé escuchar de quien críe como a un hijo. La verdad me atravesó como un cuchillo. Durante años justifiqué cada desplante, cada silencio cruel, cada mirada vacía. Pensé que era su juventud, sus heridas, la vida dura que había tenido antes de llegar a mí. Le di todo, incluso lo que yo no tuve. Le perdoné cosas que no debí perdonar. Me dije que el amor era más fuerte, que algún día iba a entender, agradecer, abrazarme como madre. Pero lo que escuché esa tarde no era una rabieta ni una confusión. Era un plan, frío, calculado, inmoral. Un plan para quitarme lo que era mío, para borrarme como si nunca hubiera existido. No entré en la sala. Me di la vuelta con la bandeja aún en las manos. Fingí que me había olvidado de algo en la cocina. Ni una lágrima, ni un temblor en la voz. Había algo nuevo en mí, una calma helada, como si mi corazón se hubiese encerrado en una caja fuerte. Guardé la bandeja sobre la mesada, abrí la ventana y respiré hondo. No sabía cuánto tiempo llevaba viviendo en esa mentira, pero en ese momento entendí que todo, absolutamente todo, había sido una ilusión que yo misma había elegido sostener. La forma en que me hablaba, las veces que me hacía sentir una carga, las decisiones que tomaba sin consultarme. Todo encajaba ahora. No era descuido, era desprecio. Y lo más duro no fue saber que me querían muerta. Lo más duro fue aceptar que ya me daban por acabada, que mi vida, para ellos, ya no valía nada más que unos números en una póliza. Yo, que me había desvelado por él, que trabajé de madrugada para pagar su universidad, que vendí mi anillo de compromiso para su primer auto. Yo, que lo amé incluso cuando me gritaba que no era su verdadera madre. Esa tarde, mientras los oía reír en la sala, sentí que algo se rompía para siempre. Y no era mi corazón, era el lazo. Ese lazo invisible que me hacía seguir creyendo que el amor lo podía todo. Esa noche no dormí. Me acosté temprano, fingí dolor de cabeza, y me encerré en mi cuarto como una sombra más de la casa. Desde la cama, oía los pasos de ellos, las risas, el sonido de la televisión, y mientras todo eso sucedía, yo pensaba, no en cómo enfrentarlos, no en cómo gritarles en la cara lo que había escuchado. Pensaba en algo más silencioso, más eficaz. Pensaba que si habían sido capaces de simular amor durante tanto tiempo, yo también podía fingir. Si me querían frágil, me iban a tener frágil. Si me querían torpe, me iban a ver más torpe que nunca. Pero no porque estuviera vencida, sino porque por fin había despertado. A la mañana siguiente preparé el desayuno como siempre. Pan caliente, café con leche, frutas en rodajas. Les sonreí. Les pregunté si habían dormido bien. Y mientras ellos se sentaban a la mesa, mientras hacían sus bromas crueles creyendo que yo no entendía nada, yo los miraba como quien observa a dos desconocidos. Me prometí a mí misma que no iba a ir a la policía. No iba a exponerme. Iba a dejarlos caer en su propia trampa, poco a poco, como un veneno lento. Y no me refiero a veneno literal, no. Me refiero a carcomerles la seguridad, a deshacerles las certezas, a mostrarles, sin que lo notaran, que nunca tuvieron el control. Empecé por los pequeños detalles. Les hice creer que estaba más distraída de lo normal, que me olvidaba de cosas, que confundía fechas, que me costaba leer sin anteojos. Vanessa, especialmente, empezó a tratarme con condescendencia. «Ay, pobrecita», decía, como si yo ya estuviera en camino a un geriátrico. Colin seguía el juego. «Mamita, firma acá, no te preocupes.
Es solo una autorización para el banco. Sonreía mientras me extendía hojas que yo ya había revisado en secreto. Lo que no sabían era que hacía semanas que había ido sola a la sucursal y había cambiado todo. Titularidades, seguros, testamento. Lo había dejado todo blindado. En paralelo, abrí cuentas a mi nombre con datos que ellos no conocían. Vendí cosas que estaban guardadas hacía años, joyas de familia que me negaba a usar, y transformé cada recuerdo en movimiento financiero. Puse a mi nombre un pequeño terreno que mi padre me había dejado y del que nadie sabía. Cambié el número de mi celular principal y les di otro, falso, solo para hablar con ellos. Incluso fui a hacerme un chequeo médico completo, con otro nombre, en otra ciudad. No por miedo a enfermar, sino por tener un respaldo real de mi estado de salud, lejos de cualquier manipulación. Me volví una sombra con ojos abiertos. No era fácil mantener el papel. Había momentos en que me hervía la sangre, como cuando encontré a Vanessa hurgando en mis cajones, pensando que yo dormía la siesta, o cuando escuché a Colin hablar por teléfono con una aseguradora, fingiendo ser yo, usando una grabación que seguramente había hecho a escondidas. Pero en vez de explotar, respiraba hondo y me decía, «Falta menos». Me volví actriz en mi propia casa. Caminaba lento, hablaba bajito, dejaba que ellos creyeran que el tiempo y la vejez me estaban debilitando. Pero lo que se debilitaba, en realidad, era la máscara que ellos llevaban. Porque mientras yo fingía, ellos se confiaban. Y la confianza, cuando es arrogante, ciega. Comenzaron a gastar como si ya todo fuera suyo. Compraban muebles nuevos sin consultarme. Cambiaron el auto. Sacaron vacaciones para el verano. Vanessa incluso redecoró la sala, diciendo que hacía falta un aire más fresco, como si ya no fuera mi casa. Pero todo lo que compraban, lo hacían con tarjetas que yo misma había habilitado para ese propósito. Les abrí líneas de crédito que parecían generosas, pero estaban atadas a mi nombre y al de una empresa ficticia que había registrado meses atrás. Cada compra, cada gasto, cada capricho, era una cuerda más en el lazo que se estaban poniendo al cuello. Ellos no sabían que yo revisaba todos los movimientos desde un café del centro, donde el dueño me conocía desde hace años y me guardaba una mesa cerca del enchufe. Desde ahí, con mi laptop vieja pero fiel, controlaba cada transferencia, cada pago, cada solicitud que hacían pensando que era un regalo caído del cielo. Empecé a dejar pistas pequeñas, detalles casi invisibles, un sobre que desaparecía, una llamada que se cortaba cuando hablaban de mí, una carta que llegaba a nombre de alguien más. Quería ver si se daban cuenta, si sospechaban, pero no. Estaban demasiado ocupados disfrutando de lo que creían que era el inicio de su nueva vida. El punto de quiebre llegó un jueves por la tarde. Vanessa trajo una carpeta con documentos. «Mira, Helen, solo tenés que firmar acá. Es para que podamos encargarnos de todo si te pasa algo». Me lo dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Colin me miraba de reojo, como si vigilara mi reacción. Yo tomé el bolígrafo con mano temblorosa, que no era actuación, porque por dentro temblaba de rabia. Y les pedí un momento para buscar mis lentes. Cerré la puerta del cuarto, respiré hondo, y me miré al espejo. No lloré. Solo me prometí que esa sería la última vez que fingiría debilidad. Lo firmé, pero no lo que ellos me dieron. Firmé el inicio de su ruina. Esa misma noche, mientras ellos celebraban con vino y risas en la terraza, yo tomé la carpeta que me habían dado y la escaneé página por página. No firmé nada. Reemplacé los papeles originales por copias sin validez legal y los volví a guardar exactamente como estaban. Me aseguré de que las firmas falsas que habían incluido quedaran evidentes con una simple verificación pericial. Después, envié todo a un abogado de confianza, uno que había ayudado a mi hermana hace años y que sabía moverse en silencio. Le pedí que no iniciara ninguna acción aún, solo que guardara la información, sellada y registrada. El plan seguía su curso, y ellos seguían sin sospechar. Colin comenzó a mostrar más impaciencia. A veces me hablaba con tono apurado, como si esperara que me desplomara de un momento a otro. Vanessa ya ni se esforzaba en disimular su desdén.
Me trataba como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en su nuevo hogar. Pero todo eso, en vez de herirme, me fortalecía, porque mientras más me despreciaban, más seguros estaban de su victoria. Y mientras más seguros se sentían, más cerca estaban del abismo. No necesitaba levantar la voz ni dar explicaciones. Yo ya no quería que me entendieran. Quería que se enfrentaran con el vacío que estaban creando con sus propias manos. Una semana después, comencé a ejecutar la parte más delicada del plan: desaparecer emocionalmente de sus vidas sin que se dieran cuenta. Dejé de hacer preguntas, de mostrar interés, de ofrecer ayuda. Me volví una presencia silenciosa, casi invisible, pero observaba todo, escuchaba todo y, sobre todo, anotaba todo. Cada mentira, cada contradicción, cada palabra que me decían y que después negaban haber dicho. Me convertí en una especie de espejo opaco. Ellos se reflejaban sin notar que estaban siendo observados desde otro ángulo. Una tarde, Colin se quejó de que el dinero de una transferencia no había llegado. Fingí no entender. ¿Qué transferencia, querido? Y lo dejé hablando solo. En paralelo, empecé a reconstruir mi vida fuera de esas paredes. Volví a contactar a viejas amigas, retomé mi caminata matinal. Fui a una biblioteca donde solía ir antes de que Colin y Vanessa invadieran todo. Fue en una de esas caminatas que conocí a Leonard, un hombre discreto, amable, con ojos tristes pero serenos. Tropezó conmigo sin querer. Me ayudó a levantar un bolso que se me había caído, y terminamos conversando durante más de una hora en una plaza. No le conté nada de mi vida. Solo hablamos del clima, de libros, de música, pero esa charla, tan simple y desinteresada, fue como una bocanada de aire en medio del encierro. A partir de ese día, empecé a salir más. No les decía a dónde iba ni por cuánto tiempo. Dejaba una nota vaga en la mesa, o simplemente salía sin avisar. Eso empezó a inquietarlos. Colin me llamó una tarde, con voz fingidamente preocupada. «Mamá, ¿estás bien? Saliste sin decir nada». Me limité a responder: «Estoy viva todavía». Colgué antes de que pudiera decir algo más. No estaba siendo cruel, estaba marcando límites. Por primera vez en décadas, yo controlaba mi tiempo, mi cuerpo, mi destino, y eso los descolocaba. Porque para ellos, yo debía estar quieta, predecible, dominable. Pero ya no era esa mujer. En casa, cada vez que regresaba de una de mis salidas, ellos me miraban diferente. Había una mezcla de sospecha y temor en sus ojos. Vanessa revisaba mis bolsas, buscando pistas. Colin me hacía preguntas aparentemente inocentes. ¿Te encontraste con alguien? ¿Te sentís bien? Yo le sonreía y respondía con frases vacías, que no decían nada. La tensión empezó a crecer. Y cuando la tensión crece, las máscaras se empiezan a caer. Una noche, los escuché discutir. No gritos, pero sí palabras cortantes. Hablaban de deudas, de plazos vencidos, de llamadas insistentes del banco. No sabían que esas llamadas eran parte del juego, mi juego, y el tiempo se les estaba acabando. 2 días después, recibieron una notificación bancaria. Fingieron no saber nada, pero yo los vi. Colin entró en la cocina con el sobre en la mano, el rostro pálido. Vanessa atrás, con el ceño fruncido. Esperaban que yo preguntara algo. No dije una palabra. Serví el café como siempre. Me senté en silencio a leer el diario, y los dejé retorcerse en su propio desconcierto. Habían solicitado un préstamo grande a mi nombre semanas atrás, creyendo que ya controlaban mis finanzas, pero todo lo que firmaron estaba vinculado a una empresa de papel que, legalmente, les transfería a ellos toda la deuda. La notificación era solo el comienzo, y yo lo sabía. Esa tarde, Vanessa explotó. Dijo que estaba harta de mi actitud pasiva, que no podía vivir en una casa donde nadie dice nada. Colin intentó calmarla, pero él también estaba al límite. Por primera vez, sus voces me parecieron desesperadas. Ya no eran los verdugos seguros de su poder. Eran 2 personas atrapadas en una red que ellos mismos habían tejido. Me acerqué, con voz suave, y les dije: «Si algo no les gusta, pueden irse cuando quieran.
Esta casa no les pertenece. El silencio que siguió fue denso, espeso, como si por fin entendieran que el cuento que habían armado se les estaba desmoronando. A la mañana siguiente, encontré mi habitación revuelta, mis cajones abiertos, papeles desordenados, algunas joyas fuera de lugar. No fue un robo, fue desesperación. Estaban buscando pruebas, pistas, algo que les devolviera el control. No encontraban nada porque todo lo importante ya estaba fuera de esa casa. Mis documentos, mis copias, mis cuentas, todo estaba a salvo. Me senté en la cama, miré el desastre y no sentí rabia. Sentí lástima, no por ellos, sino por lo que yo había permitido. Años enteros entregados a alguien que nunca me vio como madre, que me usó, que solo esperó el momento justo para aprovecharse. Pero ya no. Esa versión de mí estaba muerta. Colin evitó mirarme ese día. Vanessa salió temprano y volvió tarde, con cara de quien había llorado en el auto. Yo preparé la cena como siempre, serví los platos y me senté a comer en silencio. Ellos no tocaron la comida. Solo me observaban, esperando que dijera algo. Pero no lo hice. No necesitaba hablar. La tensión ya decía todo. Y entonces, mientras recogía la mesa, dejé una carpeta sobre la silla de Colin. No le dije qué era. Solo la dejé ahí, y subí a mi habitación. Dentro estaban las pruebas, las deudas a su nombre, los contratos falsos que firmaron, y una carta escrita por mí, en la que les decía que lo sabía todo, desde el principio. Esa noche no bajaron a cenar. No escuché la televisión, ni risas, ni susurros. Solo un silencio espeso que se arrastraba por toda la casa. Dormí como no dormía hacía años. Al día siguiente, cuando bajé, la carpeta ya no estaba. Colin estaba sentado en la cocina, con los ojos hinchados. Vanessa no se veía por ningún lado. Me sirvió café sin decir palabra. No le pregunté nada. No le debía explicaciones. Él quiso hablar, pero no encontró cómo empezar. Lo dejé en paz. La culpa es un castigo silencioso, y él recién estaba probando el primer sorbo. Esa mañana entendió que ya no tenía poder sobre mí. Ni él, ni nadie. Esa misma tarde fui al banco por última vez. Cerré las cuentas conjuntas, cancelé los poderes, consolidé todo a mi nombre. Había preparado ese movimiento desde el día que supe la verdad, pero esperé el momento justo para ejecutarlo. Dejé en su lugar una cantidad exacta de dinero, la suficiente para que no pudieran acusarme de abandono, pero no tanto como para que creyeran que todavía podían quedarse. Cuando volví, Vanessa estaba empacando cosas en bolsas. Colin la seguía en silencio, con cara de niño perdido. No pregunté a dónde iban. No me importaba. Solo me limité a decir, la puerta está abierta. Y lo estaba. Para ellos y para mí también. No dejaron nota, ni explicaciones, ni disculpas. Se fueron como llegaron, tomando lo que podían, huyendo cuando ya no quedaba nada para saquear. Me senté en el sillón de la sala y miré el espacio vacío donde solían dejar sus zapatos, sus mochilas, sus voces. No lloré, solo sentí un alivio denso, profundo, como si el aire volviera a circular en esa casa por primera vez en años. Me preparé un té, encendí la radio y me permití estar sola sin miedo. No era soledad, era libertad. Por primera vez en décadas no tenía que justificarme con nadie. No debía andar con cuidado para no molestar. Era yo, solo yo. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no tristes. Fui encontrando pedazos de mí que había olvidado. Mis plantas, mis libros, mi música. Volví a dormir con la ventana abierta. Volví a cocinar para mí, sin pensar si a alguien más le gustaba o no. Y un viernes, mientras caminaba por el parque, me crucé nuevamente con Leonard. Esta vez no fue un accidente. Me reconoció, sonrió, me invitó a un café. Hablamos durante horas. No hablamos del pasado, hablamos del ahora. Y ahí entendí algo. No todo lo que se rompe duele. A veces, romperse es lo que nos salva. Y hay encuentros que solo ocurren cuando una ya no espera nada. Leonard empezó a formar parte de mis días de manera natural. No invadía, no preguntaba de más. No intentaba salvarme de nada, solo estaba. Íbamos al mercado, compartíamos caminatas,
Descubríamos pequeños cafés escondidos por la ciudad. Su presencia era tranquila, como un bálsamo. Me costó al principio confiar en esa calma. Parte de mí todavía esperaba el golpe, la traición, el veneno disfrazado de afecto. Pero Leonard no pedía nada, solo escuchaba. Me hacía reír con anécdotas sencillas, me prestaba libros, me acompañaba en silencio cuando lo necesitaba. No intentaba ocupar el lugar de nadie. Solo estaba construyendo uno nuevo, distinto, limpio. Una tarde me preguntó si alguna vez había amado de verdad. Le respondí que sí, pero que no me habían amado de vuelta. No preguntó a quién me refería. Solo me miró y dijo: a veces confundimos amor con necesidad. Esa frase me quedó dando vueltas, porque era eso lo que había vivido con Colin. Yo necesitaba sentir que todo había valido la pena. Necesitaba creer que el amor podía transformarlo todo. Pero no era amor, era miedo al vacío. Y ahora que ya no había vacío, solo quedaba espacio para lo que fuera real. No sabía en qué iba a terminar lo que estaban haciendo con Leonard, pero por primera vez, no tenía miedo de descubrirlo. Pasaron los meses y la casa cambió de energía. Abrí las ventanas, regalé muebles, pinté las paredes. Cada objeto viejo que salía era una carga menos. Incluso me deshice del espejo del pasillo, ese donde solía verme envejecida, cansada, vigilada. Lo reemplacé por una foto que tomé con Leonard, riéndonos bajo un árbol. Volver a reír sin miedo fue el verdadero giro en mi historia. No necesitaba una revancha explícita. No quería verlos arruinados ni perseguidos. Mi venganza ya estaba consumada en la paz que ellos nunca iban a entender. Porque una cosa es tener cosas. Otra muy distinta es tener paz. Un domingo cualquiera, recibí una carta. Venía sin remitente, pero reconocí la letra. Era de Colin. Me pedía perdón. Decía que no esperaba ser perdonado, que no entendía cómo había llegado tan lejos, que todo lo que había perdido era culpa suya. No mencionaba a Vanessa. No decía dónde estaba. Solo hablaba de sí mismo. No respondí. Guardé la carta en una caja, junto con otras pocas cosas que decidí conservar del pasado. No porque quisiera recordarlo, sino porque me recordaba a mí misma todo lo que fui capaz de superar. Esa carta no me dolió. Me confirmó lo que ya sabía. El dolor no desaparece, pero deja de tener poder. Con el tiempo, supe por conocidos que Colin se había ido del país, que había intentado abrir un negocio, que fracasó, que terminó pidiendo dinero a familiares lejanos. No me alegré. No me dio placer su caída. Solo sentí que la vida, a su manera, acomoda las piezas. No siempre como queremos, pero con cierta justicia silenciosa. Vanessa, según me dijeron, desapareció. Algunos dicen que lo dejó, otros que se metió en problemas con préstamos ilegales. Nada de eso me sorprendió. La gente que vive de aprovecharse, tarde o temprano se encuentra con el vacío que deja el haber usado a todos. Yo, en cambio, ya no debía nada a nadie. Mi rutina cambió tanto que a veces me cuesta reconocer a la mujer que era antes. Ya no camino encorvada, ni en puntas de pie por la casa. Ya no pido permiso para existir. Leonard me acompaña en mis días como quien acompaña el ritmo de una canción, sin forzar, sin invadir. Hablamos poco del pasado, pero cuando lo hacemos, lo miramos con distancia, como si hubiera ocurrido en otra vida. A veces me pregunta si extraño algo de aquella etapa. Le digo que no, porque incluso los buenos momentos estaban contaminados de miedo. Y yo ya no vivo con miedo. Aprendí que hay pérdidas que son liberaciones disfrazadas. Un día, volviendo del mercado, pasamos con Leonard frente a una escuela. Había una madre esperando a su hijo en la puerta. Se notaba cansada, despeinada, con el bolso colgando de un hombro y un tupper vacío en la mano. La miré y me vi a mí misma, años atrás. Me dieron ganas de decirle que descansara, que no se olvidara de sí misma, que el amor a veces duele cuando se entrega a quien no sabe recibir. Pero no dije nada. No era mi lugar. Solo pensé que ojalá nunca tuviera que descubrir tan tarde lo que yo aprendí con tanto dolor, que el amor no debe doler, ni vaciarnos, ni callarnos. Esa noche, sentada en el sofá, recordé una conversación antigua con Colin.
Tendría unos 12 años y me preguntó si era su verdadera madre. Le dije que sí, que lo era en todo lo que importaba. Y era verdad. Aunque no había nacido de mí, nació para mí. Lo elegí, lo abracé, lo sostuve. Pero él eligió otra cosa. Eligió traicionar, aprovecharse, humillar. Y aunque duele, aprendí a soltar. No niego lo que viví con él. No borro las noches en que enfermo me llamaba y yo corría sin pensar. Pero ahora sé que el amor, cuando no es correspondido, se convierte en una jaula. Y yo ya no vivo encerrada. Después de todo lo que pasó, aprendí a observar mejor. No solo a los demás, sino a mí misma. Antes vivía justificando, explicando, intentando entender por qué alguien que crié con tanto amor podía tratarme como si fuera un estorbo. Hoy entiendo que hay personas que no quieren ser salvadas, que prefieren manipular a ser amadas de verdad. Colin nunca fue una víctima. Fue un adulto que tomó decisiones conscientes. Vanessa tampoco fue la culpable de todo, aunque muchos quieran pensar que sí. Ambos eligieron. Y yo también elegí. Elegí perdonarme por haber permitido tanto. Elegí reconstruirme sin necesitar que nadie lo viera. Volver a tener control sobre mi vida fue como recuperar la voz después de años de silencio. Pequeñas cosas, como decidir qué flores poner en el jardín o a qué hora cerrar las cortinas, tomaron un valor enorme para mí. Porque antes, hasta eso me lo hacían sentir como una molestia. Vanessa llegaba a mover los floreros que yo ponía, porque daban aspecto antiguo. Colin apagaba la música que me gustaba con un gesto de fastidio. Y yo aguantaba, pensando que era temporal, que algún día cambiarían. Pero no cambiaron. Cambié yo. Y fue la mejor decisión que pude tomar. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Con una misma. Hace poco encontré una caja que había guardado hace años. Estaba en el altillo, cubierta de polvo. Dentro había dibujos de Colin, cartas del colegio, una foto de nosotros dos en la playa cuando era niño. Me senté en el suelo y los miré uno por uno. No lloré, pero sentí una punzada. No por lo que fue, sino por lo que pudo haber sido. Guardé algunas cosas, rompí otras. No por rencor, sino porque entendí que no todo merece ser conservado. Hay recuerdos que pesan más que acompañan. Y yo ya no quiero cargar con lo que me hizo daño. El pasado puede quedarse atrás, sin que eso signifique negarlo. Ese mismo día, Leonard llegó con una planta, una enredadera pequeña, con flores lilas. Para que siga creciendo con vos, me dijo. La puse en el jardín, junto al banco donde suelo leer. La miro cada mañana. A veces pienso que esa planta es como mi nueva vida. Silenciosa, constante, viva. Ya no tengo miedo de que alguien venga a arrancarla, porque ahora sé cuidar lo que es mío. Y sobre todo, sé cuándo alguien se acerca con intención de arrancar en vez de regar. La ingenuidad me costó caro, sí, pero la lucidez que vino después vale cada cicatriz. Una tarde de lluvia, Leonard me preguntó si había algo que me quedara pendiente con Colin. Le respondí que no, que todo lo que tenía que decirle ya se lo dije cuando me eligió como su madre, y que todo lo que tenía que quitarle ya se lo había quitado cuando me saqué el miedo de encima. Él asintió, sin hacer más preguntas. Aprendió a no escarbar donde ya no hay tierra fértil. Yo no busco reconciliaciones. No creo en ese cuento de que la sangre todo lo puede, porque a veces lo más sano es cortar el lazo antes de que te ahogue. Y yo me estaba ahogando desde hacía años. A veces, cuando recibo llamadas desconocidas, me pregunto si será él. No por esperanza, por prevención. Ya no me interesa si está bien, si logró salir adelante, si quiere volver. No tengo lugar para más manipulación. Mi casa está en paz, y mi corazón también. Pocas personas entienden lo que es tener que alejarse de alguien a quien una vez amaste con todo. La culpa puede aparecer, sí, pero aprendí a mirarla de frente y a decirle que ya no manda en mí. Porque cuando una pone límites, la culpa muchas veces es lo primero que intenta colarse. Pero no la dejo entrar. Ya aprendí a cerrar puertas también. Me acostumbré a vivir sin sobresaltos, a disfrutar de lo simple. El aroma del pan tostado por la mañana,
el sonido del viento entre los árboles, el silencio de una tarde sin urgencias. Antes, todo eso me pasaba de largo. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo, intentando complacer, evitando conflictos. Ahora, cada pequeño momento me parece un regalo. No necesito grandes cosas. Solo necesito saber que lo que tengo no me pone en riesgo. Y eso, después de lo vivido, es un lujo que no cambio por nada. No me importa si alguien piensa que exagero. Solo yo sé lo que dolía vivir con el corazón siempre en alerta. Una vecina me preguntó hace poco si tengo familia. Dudé antes de responder. ¿Qué se supone que debe decir una madre que ya no se reconoce como tal? Le dije que sí, que tengo personas que me quieren, aunque no compartamos sangre. Ella sonrió y dijo, eso es más que suficiente. Y lo es, porque tener familia no es cargar con vínculos que nos destruyen, sino cuidar y ser cuidada con respeto. Yo elegí sanar, elegí vivir, y aunque eso haya significado alejarme de quien más quise, fue también la manera más honesta de quererme a mí misma. A veces, la única forma de salvarse es soltar. Con Leonard aprendí algo que nunca había vivido, el amor sin deuda. No tengo que ganarme su cariño ni demostrar nada. No tengo miedo de decepcionarlo ni de que se canse. Es una relación de cuidado mutuo, de escucha real. Compartimos silencios sin incomodidad y palabras sin dobles sentidos. Me costó confiar al principio. El cuerpo recuerda, aunque una quiera olvidar. Pero él supo esperar. No exigió, no apuró, no cuestionó mis tiempos. Y yo, poco a poco, fui soltando las defensas. Ahora sé que el amor no debería doler, ni manipular, ni reducirnos. El amor de verdad no te exige que te anules. Te invita a florecer. La casa está distinta. Hay fotos nuevas en las paredes, risas en los pasillos, aromas distintos en la cocina. No porque haya querido borrar todo. No se trata de negar lo que fue, sino de permitir que lo nuevo tenga espacio. Conservé algunos objetos antiguos, pero les cambié de lugar. Pinté la puerta de entrada de un color que siempre me gustó y nunca me animé a usar. Pequeños gestos, pero con un valor simbólico enorme. Esta casa ya no es un campo de batalla. Es un refugio. Es mi lugar. Y quien entre, entra con respeto o no entra. Esa es la regla ahora. Y no pienso volver a romperla. Una mañana recibí una llamada del hospital donde había estado internado Colin cuando era niño. Me dijeron que necesitaban su historial médico para una actualización de registros. Me tomó por sorpresa. Pregunté si había algún motivo específico. Me dijeron que no podían dar detalles. Agradecí, colgué, y me quedé en silencio largo rato. No volví a llamar. No pregunté más. Esa parte de mi vida, aunque todavía pulse de vez en cuando, ya no define mis días. Pensé en enviarle un mensaje. Algo simple, humano, pero no lo hice, porque entendí que hay heridas que no se cierran con palabras, sino con decisiones firmes, y yo ya había tomado las mías. Esa noche, le conté a Leonard. Me escuchó sin interrumpirme. No me dijo qué hacer, solo me sostuvo la mano, y en ese gesto entendí que ya no estaba sola, que no necesitaba volver al pasado para comprobar que había hecho lo correcto, que mi vida ya no estaba ahí, sino acá, en el presente. El pasado dejó marcas, sí, pero también dejó lecciones, y cada vez que dudo, miro a mi alrededor y veo lo que construí desde el dolor, y me reconozco. No como víctima, sino como alguien que eligió salir del lugar donde la estaban enterrando viva. Y eso, no me lo quita nadie. Unos días después, mientras regaba las plantas, encontré una carta en el buzón. No tenía remitente, pero estaba escrita con una caligrafía nerviosa, casi temblorosa. La abrí con cuidado, aunque ya intuía de quién venía. Era de Colin. Otra vez. Esta vez no pedía perdón. Solo contaba que estaba solo, que Vanessa lo había dejado, que estaba enfermo y que no tenía a quién recurrir. Decía que no buscaba dinero ni ayuda. Solo quería saber si todavía pensaba en él. Cerré la carta, la doblé con calma y la guardé en un cajón. Sí, pensaba en él. Pero no como antes. Ya no era amor. Era una mezcla de compasión y distancia. No respondí.
No porque quisiera castigarlo, sino porque entendí que mi silencio era la única respuesta que realmente cerraba el ciclo. Durante años, respondí con ternura a desprecios. Respondí con paciencia a ofensas. Ahora no debía nada. Ya había dado todo. Si él necesitaba consuelo, tendría que encontrarlo dentro de sí. Yo ya no era la madre que estaba disponible a cualquier hora, a cualquier precio. Esa mujer ya no existía. Y aunque me doliera aceptarlo, era una verdad que me sostenía en paz. A veces, la única forma de cuidar a alguien es no volver a permitirle que te haga daño. Algunas noches sueño con él. No con el Colin adulto, sino con el niño. Ese niño que corría por el jardín, que me abrazaba al volver del colegio, que se dormía en mi regazo cuando tenía fiebre. En el sueño, siempre me sonríe, pero no habla. Y yo me despierto con un nudo en el pecho. No es tristeza pura. Es una mezcla rara de nostalgia, alivio y aceptación. Porque aunque lo que vivimos terminó mal, hubo momentos reales, momentos que sí existieron, aunque después se hayan ensuciado con el tiempo y las decisiones equivocadas. No me arrepiento de haberlo amado. Me dolería más no haberlo intentado. Lo que aprendí, y me costó entender, es que amar no siempre significa quedarse, que hay amores que solo se honran cuando se sueltan, que el sacrificio sin reciprocidad termina siendo autoabandono. Hoy, si tuviera que volver a pasar por todo, cambiaría una sola cosa. No habría esperado tanto para poner límites, porque lo demás, incluso el dolor, fue parte de mi despertar. Hoy camino ligera, acompañada, en paz. Y eso, para alguien que vivió tanto tiempo en guerra silenciosa, es una forma de victoria. No necesito que nadie lo reconozca. Me basta con saberlo cada vez que me miro al espejo, y ya no me cuesta sostener la mirada. Hace poco, Leonard me llevó a conocer un lugar en las afueras. Un terreno con árboles altos, flores silvestres y una casita de madera sencilla pero acogedora. Me dijo que pensaba comprarlo para que tengamos un lugar donde escapar de la ciudad de vez en cuando. No supe qué decir al principio. Nunca nadie había pensado en mí así, como alguien con quien construir algo nuevo sin exigencias, sin condiciones. Caminamos por el terreno en silencio, tomados de la mano. En un momento, me detuve y le dije, ¿y si no quiero volver nunca más? Él sonrió, como siempre hace, sin apuro. Entonces nos quedamos, respondió. Y entendí que esa también era una posibilidad. Desde entonces, empezamos a pasar más tiempo allí, a llevar libros, mantas, recetas nuevas. Leonard cocina, yo leo. A veces solo escuchamos el sonido de los pájaros. No hablamos del pasado. No lo necesitamos. Estamos escribiendo otra historia. Una que no necesita justificarse, ni repararse, ni esconder heridas. Y yo, que durante tanto tiempo creí que ya no había más por vivir, descubrí que aún hay luz en los rincones más insospechados. No es un final feliz de película. Es real. Es sencillo. Y eso lo hace aún más valioso. Porque no se trata de olvidar lo que pasó, sino de vivir con lo aprendido, sin dejar que eso te detenga. Una mañana, mientras barría la entrada de la cabaña, vi una mariposa posarse sobre mi escoba. Me quedé quieta, observándola. Era pequeña, de alas naranjas, y se quedó ahí unos segundos antes de alzar vuelo. No creo en señales, pero en ese instante sentí algo cerrar dentro de mí, como si todo lo vivido, el dolor, la traición, los años de silencio, ya no tuviera más poder sobre mi presente. No lo comenté con Leonard, no lo escribí en ningún diario, pero ese día supe que el ciclo había terminado de verdad, que la herida, aunque presente, ya no sangraba, y que vivir en paz no es olvidar, es aprender a no volver a entregarse al abismo. A veces la gente me dice que soy fuerte, que no saben cómo logré salir de todo eso. Yo sonrío, pero no respondo, porque no se trata de fuerza, se trata de cansancio. Llega un punto en que una se cansa de llorar, de esperar, de sostener vínculos que solo duelen, y cuando ese cansancio se convierte en decisión, empieza la verdadera libertad. Yo no soy heroína de nada, solo una mujer que eligió dejar de rogar por amor. Y ese, para mí, fue el acto más valiente de todos.
Un día, al ordenar unos papeles viejos, encontré el primer dibujo que Colin me hizo cuando era niño. Era una casa torpe, con una figura femenina en la puerta y un sol enorme en el cielo. Al pie, con letras torcidas, decía: «Te amo, mamá». Me quedé mirando esa hoja por largo rato. No lloré. Ya no lloro por él. Pero lo guardé. No por nostalgia, sino como recordatorio de que incluso en las historias que terminan mal, hubo momentos verdaderos. Ese amor existió, aunque no haya sobrevivido. Y eso también es parte de la vida. Aceptar que hay lazos que no duran, aunque hayan empezado con ternura. Esa noche, al acostarme, sentí algo distinto. No era tristeza, tampoco alivio. Era una especie de serenidad firme, como si finalmente todo estuviera en su lugar. Leonard se giró hacia mí y me abrazó sin decir nada. Yo cerré los ojos y pensé en todo lo que había dejado atrás. No había olvido, no había rencor. Solo había una certeza profunda. Hice lo que debía. Sobreviví. Me reconstruí. Y ahora, simplemente, vivo. No esperando nada. No temiendo nada. Solo viviendo. Y después de todo lo que soporté, eso es más que suficiente. A veces me sorprendo imaginando cómo reaccionaría Colin si supiera todo lo que preparé detrás de escena. Si supiera que cada plato servido, cada sonrisa ofrecida, cada «hijo, ¿está todo bien?», fue parte de algo mucho más grande. Parte de una respuesta silenciosa y meticulosa al intento de borrarme de mi propia vida. No para vengarme desde el odio, sino para demostrarle, sin decir una palabra, que nunca tuvo el control. Que la mujer frágil que él creía dominar tenía dentro una fuerza que él jamás iba a entender. Y que esa fuerza fue la que lo dejó solo, frente a sus propias ruinas. Ya no espero justicia. La justicia, cuando llega, no siempre lo hace con ruido. A veces se presenta en forma de ausencia, en forma de silencio, en forma de paz. Eso es lo que tengo hoy. Paz. No como premio, sino como consecuencia. Viví atrapada en una idea de amor que me hizo daño. Y cuando por fin solté, cuando me elegí a mí misma, todo cambió. No soy una mártir. No soy una santa. Soy una mujer que sobrevivió a una traición lenta, doméstica, disfrazada de familia. Y que, aún así, eligió no destruir, sino reconstruir, a su manera, en silencio y con dignidad. Hace poco me preguntaron si volvería a adoptar a Colin si pudiera retroceder el tiempo. No respondí de inmediato. Lo pensé bien. Y sí, lo haría. No porque no doliera lo que vino después, sino porque lo que una hace desde el amor verdadero nunca es un error. Yo lo elegí cuando nadie más quiso hacerlo. Lo abracé cuando era solo un niño asustado. Lo acompañé hasta donde fue posible. Y cuando ya no quedaba nada sano entre nosotros, solté. Eso también es amor. A veces, lo más amoroso que una puede hacer por alguien es dejarlo ir. Aunque duela, aunque nadie lo entienda. Hoy, si alguien me preguntara quién soy, diría con firmeza: soy Helen. Soy madre, aunque mi hijo me haya traicionado. Soy mujer, aunque me hayan querido borrar. Soy libre, aunque durante años viví atrapada. Y sobre todo, soy alguien que aprendió, a su modo, a su ritmo, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la dignidad no se grita, se vive, y que el amor propio, cuando por fin florece, no deja espacio para volver atrás. La historia terminó, y aunque no tenga un final perfecto, es mía. Y eso, al final de todo, es lo único que realmente importa.